Buenas tardes, ¿cómo van? No, profe, bien usted. Bien también, gracias. Ok, entonces em, hagamos una clase extra hoy. Entonces la clase pasada, el viernes, hablamos sobre longitud de arco. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco diferente, bastante diferente de hecho, que en principio se ve un poco extraño, pero que más adelante va a ser muy útil para nosotros. Es el tema de campo vectorial, campos vectoriales y campos escalares. Y después procederemos a hablar sobre máximos y mínimos. Entonces, ya comenzamos, regálenme un segundo. Listo, ya deberían estar viendo la pantalla. ¿Sí o qué? Señor. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre longitud de arco o no? Bueno, si no hay preguntas, entonces comencemos con el tema, que como les digo se llama campos vectoriales, principalmente. Y un poquito sobre campos escalares. Ok. Entonces vamos a comenzar con la definición de campo vectorial y campo escalar. Y enseguida pasamos a hacer 2 o 3 ejemplitos. Entonces, definición. Entonces, primero la de campo vectorial. Una función f que va de un cierto Rn. Importante aquí, el contradominio o la imagen cae en el mismo Rn. Sí, entonces son funciones que van de un cierto espacio euclidiano al mismo conjunto. Listo, entonces esto se llama campo vectorial. ¿Por qué
llamarlo de esa forma tan rara, un campo vectorial, principalmente porque esta teoría que se estudia en este curso sobre funciones de Rn, Rm, integrales, derivadas y esas cosas, se desarrolló principalmente en la física. Entonces aquí hay muchos términos que vienen de la física, como campo, como rotacional, divergencia, ¿sí? Son conceptos que vamos a definir de manera rigurosa matemáticamente, pero que en realidad vienen de la física. Entonces, por eso algunos nombres son extraños. Listo, entonces un campo vectorial es simplemente una función que va de un cierto Rn a un cierto Rn. Perdón, al mismo Rn. Entonces, primera observación importante es que nos vamos a limitar a los casos n igual 2 y n igual 3. Es decir, solamente vamos a considerar campos vectoriales que vayan de R2 a R2 y campos vectoriales que vayan de R3 a R3. Ok. Otra definición, antes de dar la definición de campo escalar y hacer ejemplitos, es la de un campo vectorial de clase CK. Entonces, un campo vectorial F. Entonces, como el campo es una función que cae en un dominio de varias coordenadas, entonces vamos ya a restringirnos, a limitarnos al caso n igual 3. Entonces, digamos que el campo sea F1, F2, F3. De nuevo, es solamente para hacer las cosas más simples, pero puede ir hasta n. Entonces, un campo vectorial de esa forma se dice o se llama CK si existen las derivadas mixtas vamos a escribir esto así. Y además, bueno, aquí es para cada coordenada. Y además son continuas. ¿En dónde? Entonces, primero, el I, esta I de acá, es 1, 2 o 3. Es decir, FI es igual a F1, a F2 o F3. Y cada A sub J, es decir, A1, A2, acá, en realidad son variables que son X, Y o Z. Donde X, Y y Z son los argumentos de la función F, del campo F. Pero si quieren verlo más claro, pueden escribirlo así. F de X, Y, Z igual a F1, X, Y, Z, coma F2, X, Y, Z, coma F3, X, Y, Z. Entonces estamos diciendo, el campo se va a llamar de clase CK cuando las derivadas mixtas de orden K existen para cada una de las coordenadas.
O sea, puedo derivar k veces las coordenadas en cualquier orden. Van a existir esas derivadas y además son continuas. Eso es ser un campo vectorial de clase CK o de tipo CK. Ok. Otra definición. Y ya pasamos a los ejemplos. Es una función. Ahora la f va a ser de un cierto Rn que para nosotros va a ser siempre R2 o R3 por simplicidad, pero puede ser cualquier Rn. Ahora la función va de Rn a R. Se va a llamar de nuevo campo. Solo que ya no va a ser vectorial, sino escalar, porque cae en los números reales. Vamos a subrayar esto de acá. Campo vectorial, campo escalar. Listo. Y también vamos a tener aquí la definición de un campo escalar de clase CK, que va a ser la misma, pues va a ser la análoga a campo vectorial de clase CK. Un campo escalar de clase CK va a ser un campo escalar tal que las derivadas mixtas de orden K existen y son continuas. Ustedes allá en su curso de cálculo 1 seguramente vieron funciones de clase CK, que eran funciones reales con K derivadas y tal que su Késima derivada de la continua. Aquí es la misma historia, solo que no se deriva con respecto a una variable solamente, sino a todas las variables del dominio. Es un campo escalar F. Digamos que de R3 a R puede ser R2 a R o Rn a R. Y digamos que las variables que voy a usar son X, Y, Z. Se dice de clase o de tipo CK. Sí existen todas las derivadas mixtas de orden K y son continuas. Ahí están las 4 definiciones, que en realidad se podrían compactar en 2 definiciones. Una de una función de qué es un campo vectorial de clase CK y la otra es qué es un campo escalar de clase CK. Pero está partido así en 2 definiciones cada una para que sea más claro. Ok, entonces hagamos unos ejemplitos. El primer ejemplo. F de R2 a R dada por F de X, Y es igual a X por E a la Y
menos y por e a la x es un campo escalar de clase, por ejemplo, C4. ¿Por qué es un campo escalar? Pues simplemente es un campo escalar porque parte de un cierto Rn y llega a los reales. Eso es un campo escalar. Ahora, ¿por qué es de clase C4? Es de clase C4 porque uno puede agarrar todas las derivadas mixtas de orden 4 de esta función y resulta ser continua. Sí, además de existir, resulta ser continua. Eso es fácil de ver porque fíjense que esta función de acá es una combinación de polinomios y exponenciales. Entonces ahí uno va a poder derivar cuantas veces quiera. Y siempre el resultado de derivar las veces que uno quiera es una función continua, porque continúa siendo una función que es una mezcla o una combinación de exponenciales y polinomios o polinomiales. Por ejemplo, encontremos esta derivada de acá. Esta de ahí, en un cierto punto x, y, z. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar primero una vez con respecto a y y después 3 veces con respecto a x. Cuando derivo una vez con respecto a y, aquí se me fue un z, perdón. Sí, aquí se me fue un z que no va. Cuando derivo una vez con respecto a y, fíjense, me queda lo siguiente. X e a la y menos e a la x. ¿Sí? Que quede claro que esa de acá, que tengo adentro, es esta primera de acá. Es la derivada de esto, de la función f, con respecto a y. Y a eso que me sobra, tengo que derivarla 3 veces con respecto a x. Y lo que me resulta, o lo que me da, lo evalúo en xy. Entonces, si uno deriva esta de acá 3 veces con respecto a x, fíjense que el primer pedazo, el x por e a la y, se va a morir. Porque eso en la primera derivada da e a la y, en la segunda derivada ya se muere, porque no hay x. Entonces, en realidad, lo que me importa es el segundo pedazo, que es e a la x con un menos. La tercera derivada es lo mismo, porque es la exponencial. Entonces, esto acá es simplemente menos e a la x. Y esa función de ahí claramente es continua. Y así uno puede verificar que el campo escalar original, este de acá, es 4 veces diferenciable en cualquier orden y la derivada siempre es continua. Por tanto, se llama campo escalar de clase C4. Observen que este campo escalar también es de clase C5, C6, C7, etc. Campos así se llaman campos de clase C infinita. Uno los puede derivar infinitas veces y siempre obtiene funciones continuas. ¿Claro hasta ahí o no? Sí, profe. Listo, ahí no hay ningún misterio. Entonces hagamos otro ejemplito así medio artificial para después dar un ejemplo de verdad interesante. Entonces aquí pongamos eso de acá. Entonces esto de acá ya no es un campo escalar porque ahora asume valores no en R sino en R2. Sin embargo sigue siendo un campo, solo que ahora es vectorial.
sale de R2, llega a R2, entonces es un campo escalar, perdón, vectorial. Vamos a descubrir de qué tipo. Es un campo vectorial de tipo o de clase. ¿Qué creen que puedo poner acá como exponente? C1, C2, C3, C4, C5. Si se fijan bien, ambas coordenadas del campo son de clase C infinito. O sea, yo las puedo derivar infinitas veces y lo que me resulta siempre es continuo. Entonces acá yo puedo poner cualquier número. Pongamos, por ejemplo, de nuevo C4. Entonces, de nuevo, para verificar que este campo es de clase C4, lo que hago es, agarro la primera coordenada, la derivo 4 veces, es decir, tengo que derivarla 4 veces en cualquier orden. O sea, tengo que considerar todas las derivadas mixtas de orden 4. O sea, derivada mixta en donde derivo una vez con respecto a y 3 veces con respecto a x, o 3 veces con respecto a y 3 veces y una vez con respecto a x, o 2 veces con respecto a y 2 veces con respecto a x, o 4 veces con respecto a x y ninguna con respecto a y, o 4 veces con respecto a y y ninguna con respecto a x. Entonces uno hace esa cuenta que no vamos a hacer y eso siempre resulta ser una función continua. De hecho, fíjense que la primera no tiene mucha gracia porque después de derivarla una vez, ya sea con respecto a x o con respecto a y, queda 0. Perdón, queda 1, disculpen. Ya en la tercera vez sí queda 0. No, en la segunda vez ya queda 0, perdón. Si la primera derivada de esto, ya sea con respecto a x o con respecto a y, es 1, y se no vuelve a derivar, ya queda 0. Entonces ahí evidentemente es de clase C infinito. Esta de acá, con esa de acá pasa algo parecido. Cuando uno deriva 3 veces, ya queda 0. Entonces, este campo vectorial no solamente es de clase C4, sino que después de derivar 3 veces, ya me quedan funciones nulas, las cuales son derivables muchas veces y siempre me queda una función continua, porque siempre me queda la función nula. Listo. Ok, entonces hagamos una observación importante sobre campos vectoriales y campos escalares. Es más que observación, es una convención. ¿Sí? Listo, entonces, una manera de visualizar un campo vectorial, digamos que el campo va de R3 a R3. Entonces a cada punto X, Y, Z, yo le asigno un vector que se llama f de X, Y, Z. ¿Sí? Entonces yo tengo por acá mi punto X, Y, Z y le asigno un vector f, X, Y, Z. Entonces a los físicos les fascina representar eso de la siguiente forma. Uno agarra el punto X, Y, Z y la imagen del campo f de X, Y, Z la pega ahí. Es decir, uno dibuja un vector de longitud f de x, y, z, es decir, de longitud, esto de acá, perdón, de longitud, la norma de f de x, y, z,
que apunte en la dirección de f, x, y, z. En otras palabras, uno agarra el vector f, x, y, z, ¿cierto? El punto f de x, y, z, que es otro punto de R3, lo agarra y paralelamente lo mueve y lo pega acá. Listo. Entonces, no es correcto decir que este punto de acá es f de x, y, z. Eso no es correcto porque en realidad este punto es, a ver, en rojo, lo real es que fuera, o lo correcto es que sea f de x, y, z más x, y, z. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si este es el vector f de x, y, z, entonces este punto de acá, que obtuve al mover paralelamente el vector f de x, y, z, de tal forma que ahora comience en x, y, z, lo obtengo sumando x, y, z. Entonces este punto de acá en realidad es, perdón, este punto de acá, si la punta de la flecha, la cabeza de la flecha, en realidad es f de x, y, z más x, y, z. Sin embargo, por abuso de notación, las personas suelen representar el campo vectorial de esta forma. ¿Sí? Tal cual. Estamos diciendo, en el punto x, y, z, el campo vectorial vale este vector de acá. El vector que arranca acá y que termina acá. Ahí sí es correcto, porque un vector que arranca acá y termina acá no es más que este punto menos este punto. Y eso sí es el vector de verdad. Pero gráficamente se escribe así, lo cual no es correcto, pero se suele hacer. Entonces esa va a ser nuestra manera gráfica de visualizar un campo vectorial. Entonces, por ejemplo, ¿cómo representamos gráficamente el campo vectorial f de R2 a R2 dado por f de x, y igual a, pongamos acá y, menos x. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues uno se viene al dominio de la función que coincide con la imagen, que en este caso es R2. Y simplemente lo que vamos a hacer es, agarramos un punto, digamos XY, y le pegamos la flecha que corresponda a f de x, y. Es decir, vemos quién es f de x, y lo pegamos acá. A ver, se los pongo un poco más fácil para comenzar. Vamos a suponer que el campo vectorial es f de x, y igual a x, y. Es decir, es el mismo campo, es la función de identidad. Entonces, un punto de x, y, a un punto x, y, ¿qué flecha le asocio? Es una pregunta para ustedes.
Recuerden, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar f de xy. Entonces lo encuentro. Me queda por acá, no sé dónde quede. Ahí no va a quedar, pero digamos que queda por ahí. Y ahora esa flecha que corresponde al vector imagen, al vector f de xy, la muevo y la pongo acá. Ese punto de acá es el que estoy buscando entonces, la punta de la flecha. Pregunta entonces, en este caso de este ejemplo, esa punta de la flecha, ¿en dónde queda localizada? Serían x, y más f de x, y. ¿Y eso cuánto es? Es una cuenta sencilla. ¿Cuánto es x, y más f de x, y? A ver, miren. Siendo la función identidad, no sería, pues, quedarían en la misma recta, en el mismo vector. Sí, Entonces sería, pues, como extenderlo sería 2x y 2y. exactamente. En este caso, la representación gráfica sería algo así. Como es el mismo vector, porque es la función identidad, entonces la representación gráfica sería, me paro en la recta esta de acá, si la que pasa por XY, y simplemente ubico este señor de acá, que es XY, pero que también es f de XY, lo ubico acá. Entonces me quedaría por acá la flecha. Perdón. Esa flecha, ¿quién es? ¿O dónde acaba esa flecha? Pues acaba en XY más f de XY, o sea, 2x, 2y. Sí, entonces, como es la función de identidad, la flecha correspondiente al campo vectorial, o la flecha que me representa la imagen de XY bajo el campo vectorial, es el mismo XY. Si cogí esa flecha que corresponde al vector original y la muevo paralelamente de tal forma que arranque ya no en el origen, sino acá. Me queda este punto de acá. Entonces, ese campo vectorial se representa de forma muy sencilla. Cualquier puntico que yo agarre, le pego la misma flecha. O sea, le pego esta flecha. O sea, reproduzco esa flecha o la multiplico por 2 y el punto donde termina, ahí termina la flecha que quiero. No hay ningún misterio. ¿Se entiende o no? Sí, sí, profe. Listo. Pero ese era el caso sencillo de x, y. Ahora volvamos al original, el que les había propuesto desde un comienzo, que era menos y, x. En ese caso, ¿dónde está la flecha?
Entonces veamos. Listo, supongamos que acá está X, Y. Entonces esto es, pintémoslo un poco más asimétrico, porque ahí está muy simétrico. Este es X. Este es Y. Entonces lo que hacemos es, comenzamos ubicando f de x, y, o sea, menos y, x. Menos y, x sería algo así. Este está muy grande. En realidad es como por acá. Listo, ahí está bien. Entonces este de acá sería más o menos menos y, x. ¿Sí? Entonces, esa flecha verde que tengo acá, que corresponde a la imagen de la función en XY, es la que yo quiero reproducir y pegar acá. ¿Qué flecha sería esa entonces? Es decir, si yo cojo esa flecha y la muevo por acá paralelamente, ¿qué flecha sería? ¿O cómo la obtengo a partir de la flecha inicial? Que la flecha inicial, perdón, es X, Y. Entonces, para responder eso hay que ver qué relación hay entre la flecha inicial y esta flecha verde que tracé acá. ¿Qué relación geométrica hay entre esas dos cosas? Repito, ¿qué relación geométrica hay entre la flecha verde y la flecha negra? Son ortogonales, ¿no? Son ortogonales, sí. Entonces son ortogonales por dos razones. Por tres razones. Uno, porque eso ya lo vimos alguna vez al comienzo del curso. Dos, porque, fíjense, el producto interno entre x, y menos y, x es cero. Las primeras coordenadas multiplican menos xy y las segundas multiplican yx. Entonces suman cero. Tercera razón es porque, fíjense, esto de acá es un rectángulo de lados x y esto de acá también es un rectángulo de lados x y. Entonces este ángulo de acá, que se llama alfa, digamos, es igual a este ángulo de acá, que se llama alfa también. Son iguales, porque son rectángulos congruentes. Ahora, como este es alfa, y este ángulo es 90 porque es un rectángulo, entonces esa de acá es 90 menos alfa. Y por tanto, todo esto es 90. Entonces esos dos vectores, el verde y el negro, son ortogonales por varias razones, pero sí son ortogonales. Además, fíjense que tienen la misma longitud, porque ambos son diagonales de un mismo rectángulo. O porque sí, cierto, ambos tienen magnitud raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para pegar la flecha verde? Simplemente me paro en el punto en cuestión y trazo por acá una perpendicular de la misma longitud. O en otras palabras, me paro acá, al final de la flecha original, trazo esto y lo roto 90 grados. Aquí, donde termina esa rotación, es la representación gráfica del campo vectorial. Estoy borrando todo esto para que se vea más bonita la figura. Listo. Entonces esa es la representación gráfica del campo vectorial.
Misma longitud, solo que ahora es 90. Ok. Un último ejemplo también bastante importante que nos va a ser útil ya enseguida, después de este ejemplo, es el siguiente. Entonces ahora vamos a considerar no el campo menos y, x, sino el campo menos x, menos y. Ahí, ¿quién sería la representación gráfica del punto? Después de la imagen, del campo vectorial. No es complicado. Pero sería ese vector en la otra dirección, ¿no? Es el mismo vector. Exactamente, Ujú. exactamente. Es el mismo vector, solo que ahora apunta en la dirección contraria. Por tanto, si me dan un punto x, y, la representación gráfica de su imagen va a ser el vector de acá. Listo. Esa sería la representación gráfica del campo menos x, menos y. O sea, es el mismo vector, solo que se cambió la dirección. Listo. Entonces está más o menos clara la idea que hay detrás de, o lo que significa representar gráficamente un campo vectorial. Bueno, espero que sí. Entonces, ahora sí hagamos los ejemplos interesantes. Bueno, el primero no es tan interesante, pero tal vez ayude a aclarar aún más la definición de campo vectorial y de, y de la representación gráfica. El segundo sí va a ser muy interesante. Entonces, el primero, si viene en el libro, va a ser el ejemplo número 1 del libro. Entonces, digamos que, bueno, un comentario antes de esto, es que en la definición, como en todas las definiciones que hemos dado hasta ahora, en realidad no importa si el dominio es todo Rn o solamente un subconjunto abierto de Rn. Sí, aquí puedo perfectamente tener un A que no sea todo Rn, sino un subconjunto de Rn. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de un dominio, de un campo vectorial no en todo R2, sino en el círculo unitario, por ejemplo. Acá. O en un cuadrado, o en un triángulo, en cualquier subconjunto, digamos, abierto de R2. No tiene por qué ser todo R2. Entonces, hagamos un ejemplo. Como les digo, es el ejemplo número 1 del libro. Entonces, imaginemos que estamos en R3. Y que tenemos, sí, estamos en la vida real, digamos. Y tenemos eh, un tubo, solo que tiene forma extraña, digamos.
Sí, imaginamos que eso es un tubo. Entonces por acá entra agua y por acá sale el agua. Bueno, espero que si borro esto no se confundan. Listo. Entonces entra agua, sale agua. Entonces vamos a pensar que el dominio del campo vectorial es la región que está dentro del tubo. Sí, es la región de R3 que está dentro del tubo. Entonces, listo, el agua empieza a entrar y digamos aún más que hay mucha agua, entonces todo el tubo se llena. Bueno, en realidad este es difícil que se llene porque está... Bueno, si vamos a suponer que se llenó. Si lo que quiero decir es que aquí es muy difícil que se llene porque está muy alto esto, pero bueno, no importa. Supongamos que en un mundo ideal se llenó. Y entonces lo que vamos a hacer es a cada punto de nuestro dominio, que es lo que está dentro del tubo, vamos a asignarle el vector velocidad del agua, obviamente, del flujo de agua. Si el agua se está moviendo de izquierda a derecha con cierta velocidad, con cierta rapidez en cierta dirección, recuerden que la rapidez y la dirección me da la velocidad. Sí, la velocidad es el vector que tiene, que apunta en la dirección del desplazamiento y tiene como magnitud la rapidez. Entonces, el agua entra así siempre. Pero fíjense que la dirección eventualmente cambia. La dirección empieza a moverse hacia arriba por acá. Después empieza para abajo hasta que sale. Por acá digamos que se queda así. Entonces mi campo vectorial va a ser simplemente el campo vectorial tal que a cada punto de mi dominio, que es lo que está por dentro del tubo, le voy a asignar el vector velocidad, la velocidad del flujo de agua. Obviamente aquí el tiempo está quieto. Digamos, yo me paré en cierto tiempo, ahí paré el mundo, ahí se paró el tiempo, y ahí en ese momento miro las velocidades y eso que me resulta es mi campo vectorial. Si en cada punto estamos poniendo el vector que corresponde a la velocidad del flujo de agua. Recuerden que la velocidad es un vector. Listo. ¿Se entiende este ejemplo o no? Profe, no lo comprendí muy bien. Ok, digamos que tenemos el tubo, por aquí entra mucha agua y por acá sale agua. Listo, entonces el agua, el flujo de agua no siempre es así, no siempre es hacia la derecha. Por ejemplo, acá empieza a subir y por acá empieza a bajar. Entonces, en cada punto de lo que está dentro, del agua que está dentro, el flujo de agua apunta en cierta dirección y tiene cierta velocidad, cierta rapidez. Esa dirección en la que fluye el agua y esa rapidez con la que fluye el agua en cada punto me determinan el vector velocidad. Eso lo vimos la vez antepasada, creo. ¿Sí? Dirección y rapidez determinan la velocidad. La velocidad es el vector que apunta en la dirección del desplazamiento o del flujo en este caso y que tiene magnitud la rapidez. Entonces, para cada punto de lo que está dentro del tubo, yo tengo un vector
que me da la velocidad. O sea, el vector velocidad determinado por la rapidez y la dirección del flujo. Solo que cuando el tiempo, si a medida que el tiempo cambia, a medida que el tiempo crece, perfectamente eso puede variar, porque yo puede que aumente o disminuya el flujo el flujo con el que entra el agua. Pero digamos que nos paramos en un cierto tiempo, en t igual 3 segundos, digamos, ahí me paré y vi lo que tenía en ese momento. Entonces, en ese momento, en cada punto, tengo el flujo, perdón, apuntando en cierta dirección y con cierta rapidez. O sea, tengo un cierto vector velocidad en cada tiempo. Digamos en tiempo t igual 3. Si me paré en t igual 3, veo lo que tengo, es decir, para cada punto, miro cuál es su vector velocidad, o sea, para dónde se mueve el agua y con qué rapidez. Y esa flechita azul que corresponde a cada puntico negro, va a ser mi campo vectorial. O sea, si este puntico negro que está acá es x, y, z, recuerden que eso vive en el espacio, entonces f de x, y, z va a ser esa flechita azul. ¿Sí? Con eso quiero decir que f de x, y, z va a ser el vector que apunta en la dirección de la flechita azul y que tiene magnitud la flechita azul. Dicho de otra forma, estas flechas azules que tengo acá son la representación gráfica del campo vectorial. Uno puede definir un campo vectorial con una regla explícita o con la representación gráfica. Si yo les digo en el ejemplo anterior, perdón, tengo un campo vectorial que viene dado gráficamente por esta flecha, pues ya uno sabe que va a ser menos x menos y. Entonces la representación gráfica del vector, siempre y cuando sea clara cuál es, del campo vectorial, perdón, también me da el campo vectorial. O sea, yo puedo usar o una definición explícita del campo vectorial o una representación gráfica para saber quién es. Entonces estas flechas azules me determinan el campo vectorial. Entonces este es el ejemplo del flujo de agua. Me paro un cierto tiempo, paro todo ahí, ahora entro a un punto en el flujo, dentro del recipiente, dentro del tubo, miro en ese momento hacia dónde estaba apuntando el flujo de agua y con qué rapidez se movía. Ese es el vector velocidad, y ese vector velocidad va a ser lo que vale mi campo vectorial. No lo voy a escribir porque es solamente como un ejemplo de representación gráfica. El que sí voy a escribir con todo detalle es el siguiente. ¿Se entiende mejor este ahora o no? Sí, señor. Listo. Entonces el siguiente ejemplo sí va a ser de suma importancia para nosotros y se lo vamos a hacer con toda rigurosidad. Es el ejemplo de campo gravitacional. Son ejemplos solamente, no tienen que preocuparse, ¿sí? Es solamente para que los conceptos no queden a la deriva. Pero si no les gusta la física o no entienden la física o no les interesa la física, no se preocupen porque aquí no vamos a evaluar esas cosas. Ok. Bueno, si quieren, antes de este ejemplo podríamos hablar rápidamente de un ejemplo interesante o medio interesante de un campo escalar. Entonces, un campo escalar, así solamente palabreado, un campo escalar es una función que va de R2 o R3, digamos, a los reales. Es decir, que si yo tengo piensen por ejemplo que tengo una región en el plano, si estamos en el plano, tengo una región y dentro de la región, o la región está expuesta a cierto calor, está al sol o lo que sea. Entonces en cada punto tengo cierta temperatura que puede variar de punto a punto.
Si en cada punto de X ya tengo una cierta temperatura, T de X, Y, eso, por ejemplo, es un campo escalar. Si tengo una barra caliente, por ejemplo, la barra caliente no tiene por qué tener temperatura uniforme. Yo me paro en cada punto de la barra o de la lata, como quieran verlo, o de una lata así. Mido la temperatura en ese punto y eso me da un campo escalar. A cada punto del dominio yo le asigno un número. Eso es un campo escalar. Sí, de hecho, los campos escalares más comunes en física son esos, los de temperatura. Pero bueno, no era eso lo que me interesaba, sino el de campo gravitacional. Bien, ¿han oído antes hablar sobre campo gravitacional? Pues no lo he escuchado, pero así como trabajaba en algún lado, si no recuerdo. Pero si no, sí lo escuchan en diferentes partes. Listo, sí. Yo creo que todos aquí lo han escuchado. Así no sepan qué es o así nunca lo hayan visto, pero la gente normalmente ha escuchado campo gravitacional. Entonces, antes de definir el campo gravitacional, bueno, en realidad no lo vamos a definir, solamente eh, vamos a decir, y esto de acá es lo que se conoce como campo gravitacional, pero no vamos a dar una definición formal de eso. Vamos a comenzar con un ejemplo, con una función. Sí, el ejemplo vamos a comenzar con una función. Entonces ahora mi universo va a ser R3, casi R3. Dije casi R3 porque vamos a excluir el origen. Entonces ahí no vamos más espacio para que quepa. 0, 0, 0. Si tengo R3, que es el espacio, le quito el origen. Ese va a ser mi dominio. Recuerden que el dominio no tiene por qué ser todo R3 completo. Y voy a comenzar considerando un campo escalar. V, para usar la misma notación que el libro, que viene dado de la siguiente forma. Entonces, V de X, Y, Z va a ser menos M, M, G sobre R. Ya les digo que son M, M, G y R. ¿Dónde? M mayúscula es la masa de la Tierra. R en realidad no es más que la norma de X, Y, Z. ¿Sí? O sea, raíz de
X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. En realidad es así. Y M es la masa de cierto objeto, digamos, en el punto X, Y, Z. Sí, entonces vamos a pensar que estamos en el espacio, o sea, en nuestro mundo real, incluyendo fuera de la Tierra. Y en cada punto del espacio vamos a pensar que hay una masa de M. Si hay un objeto que tiene masa M. Vamos a considerar por ahora la función b x, y, z igual a eso de ahí. Ya vamos a ver a dónde nos lleva esa función. Que si se quiere escribir de otra forma, podemos escribirla como así, solo que así se ve un poco más feita. Listo. También estamos suponiendo que esa masa M del objeto que está parado en el punto X, Y, Z es constante. Sí, entonces en cada punto X, Y, Z yo puse un objeto o ubiqué un objeto, coloqué un objeto de masa M. La M no varía. O sea, cuando yo cambio la posición, no cambia la masa. Eso, por supuesto, es un ejemplo, un modelo muy ideal porque eso no se puede en la vida real, pero digamos que es un ejemplo matemáticamente válido. Ah, y G, no les he dicho que G es una cierta constante, que es la constante gravitacional. No importa, es una constante. Listo. G es una constante, que puede ser cualquier número en realidad. O sea, cualquier número que yo escoja, igual funciona todo lo que voy a decir. Ok, entonces esa función así B, definida de forma tan extraña, tiene la siguiente propiedad. Entonces vamos a encontrar el gradiente de F. De B, perdón. Hallemos el gradiente de B en un cierto punto de X, Y, Z. Entonces cuando yo me pongo a hallar el gradiente, yo obtengo lo siguiente. Entonces fíjense, V es una función que va de R3 a R. O sea, en realidad B es un campo vectorial, escalar, perdón. Y ahora simplemente voy a coger las derivadas. Entonces, para armar el gradiente, yo necesito la primera derivada, la segunda derivada, es decir, la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y y con respecto a Z. ¿Cuál sería la primera derivada? La derivada con respecto a X de esta función de acá, de este V de acá. ¿Cómo derivo eso con respecto a X?
Pero todo eso no es un número. Fíjate que Teniendo en XYZ, cuenta que... ¿Perdón? XYZ es cualquier punto del espacio. XYZ. A ver, vamos a eso un momentico. Y mi función B, yo la estoy considerando como una función que va de R3 sin el origen a R. Me dan un punto del espacio que no sea el origen y le asocio este número de acá, que es el producto entre una constante, la masa de la Tierra, la masa del punto del objeto que está en el punto XYZ, que no va a variar, sobre la norma del punto en cuestión, del punto de XYZ. Entonces, para cada punto del espacio yo tengo un número, pero ese número está variando. Entonces, en realidad es una función, es un campo escalar. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z? ¿Está claro entonces lo que estoy preguntando? O está claro por qué tiene sentido lo que estoy preguntando? O sea, ¿por qué B es un campo escalar? Sí, sí, profe. Sino que, o sea, yo entiendo lo de la función, porque pues, va a variar en el sentido de las coordenadas, pues, de los puntos que tomen, de los valores de X, Y, Z, porque de acuerdo a eso es el módulo, la norma. Exactamente. Listo, pero cuando vayamos el gradiente, pues yo tengo, pues teniendo, pensando que eso es una norma, uno lo ve como un número o se deriva normal. Porque es que la norma de eso sería un número. Yo estaría tomando eso como un número, ¿no? Es un número, pero es un número que varía cuando varío X, Y, Z. Cualquier función es un número. Toda función es un número. O sea, toda función escalar es un número que está variando. O sea, este número de acá, raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, es un número que varía cuando X, Y, Z varía. Entonces, en realidad es una función numérica, digamos. En particular, yo puedo derivarla, si fuera derivable, puedo preguntarme si es continua, etcétera. Y es como si tuviéramos la función f de x, y igual a la norma del vector xy. Eso es una función, es un número, sí, pero es una función en realidad de R2 a R. Me pregunto si es derivable, continua, etcétera. Lo mismo arriba. Arriba me dan una expresión que depende de x, y, z. Cuando yo muevo x, y, z, esa expresión se mueve, es una función, entonces me pregunto por sus derivadas. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, ¿cómo encontraríamos la primera derivada de esa función? Es decir, la derivada con respecto a x. Pues para que sea más fácil, si quieren visualícenlo de la siguiente forma. X, Y, Z igual a menos M, M, G. Y aquí ponen X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la menos un medio. ¿Cierto? Dividir entre raíz de alguien es lo mismo que multiplicar por ese alguien a la menos un medio. Entonces, ¿qué sería la primera derivada? La con respecto a X. Entonces, veamos. Eso es una constante. Se queda igual. Ahora derivo con respecto a X esto que tengo acá. Esto que tengo acá es, ¿o cómo derivo eso? Pues primero es esto elevado a la menos un medio menos uno.
por menos un medio y después la interna. Es decir, el menos un medio que está arriba baja, se convierte en menos un medio menos 1 y falta multiplicar por la interna. La interna es 2x. Esa sería la derivada con respecto a x. ¿Está claro o no? Sí, sí. Listo, vamos a ponerlo abajo para que quepan todas. De hecho, simplifiquémoslo aquí enseguida. Todo eso de acá es lo siguiente. Entonces los menos se desaparecen, el 1 medio con este 2 se van y me queda simplemente lo siguiente. MG X y me queda X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la menos 3 medios. A la menos 3 medios es esto mismo, a ver si me creen o no. Sí, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la menos 3 medios, cuando están multiplicando, es lo mismo que si estuviera dividiendo este señor de acá. Ese señor que tengo ahí abajo es simplemente X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Ese es el denominador. Pero recuerden que MMG, recuerden que el denominador ese, raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, es lo que estoy llamando R. R de radio o de vector radial, digamos. Recuérdenlo acá, aquí está. Entonces, la segunda componente va a ser algo, la tercera componente va a ser algo, que en realidad voy a poder escribir de la siguiente forma. M, M, G, X sobre R a la 3. Pongámoslo tal y como lo tiene el libro, que es así. Ya van a ver por qué. Y, Z. Es decir, si en la primera yo obtuve esto de acá, pues análogamente en la segunda obtendré lo mismo, pero en vez de Y, en vez de XY, y en la tercera obtendré lo mismo, pero en vez de X, Z. Entonces simplemente hacer la cuenta y darse cuenta que obtenemos eso de ahí. ¿Claros hasta ahí o no? Sí, señor. Listo. Ahora, esto de acá yo lo puedo reescribir así. Observen que en cada coordenada tengo un MMG sobre R a la 3 como factor en todas partes. Entonces yo puedo factorizarlo y me queda MMG por XYZ. Ahora, XYZ a XYZ yo puedo identificarlo o identificarla. Ah, me hace falta el R a la 3. Sí, me le faltó la R3. Falta, sí. Que también es un número. Es decir, él depende de XYZ, pero es un número que está constante en todas partes, o sea, o que está presente en todas partes, entonces él sale también.
Y entonces, esto yo lo voy a escribir así. MMG sobre R a la 3. Ese vector XYZ, que es el vector radial, o sea, es el vector identidad, voy a escribirlo así. Sí, entonces, esto de acá va a ser simplemente XYZ en un gráfico. Si aquí yo tengo XYZ, entonces a este vector de acá voy a llamarlo el vector radial. Listo. Entonces al final lo que he descubierto hasta ahora es el gradiente de la función b o del campo escalar b, porque recuerden que b es un campo escalar, es esto de acá. Entonces escribámoslo acá. Lo que tenemos es el gradiente de v es m g sobre r a la 3 por el vector dirección o por el vector radial. Si todo esto es un vector. Entonces, el gradiente de menos b es menos mmg sobre r a la 3 por el vector radial. ¿Qué hice aquí? Aquí simplemente multipliqué por menos a izquierda y a derecha. Entonces a la izquierda el menos lo meto dentro del gradiente y en la derecha lo dejo aquí quietecito. Ok. Entonces observen una cosa. Este vector de acá ¿qué longitud tiene? ¿Cuánto es eso? No se asusten. Esto de acá es un número. Un número sale siempre de la norma y me queda un vector. ¿Cuánto da eso al final? A ver, entonces con calmita. Porque no sería el mismo R, pues, si teniendo en cuenta de que RSX es SXYZ. Sí, decir, sí. Sí, recuerden que R flecha, que es lo que llamo el vector radial, es XYZ. Entonces al final, sí, al final esa norma es el mismo R y se va a cancelar una vez. Entonces para que todos lo vean claro, vamos a hacer lo siguiente. Cierren los micrófonos, por favor. Entonces esto de acá es un número, ¿sí? Entonces puede salir de la norma. De hecho, este menos de acá no afecta la norma, pero yo puedo olvidarme del menos y eso lo puedo escribir como m mayúscula g sobre r a la 3 por la norma de lo que me queda dentro, que ese sí es un vector, no lo puedo sacar. Ahora, la norma de eso que tengo adentro, como bien lo mencionas, es simplemente r. Recuerden que r sin la flecha, ¿qué era r sin la flecha? R sin la flecha era la norma del vector x, y, z. Y R con la flecha es precisamente el vector x, y, z. Es decir, R sin la flecha es la longitud del vector radial.
que es precisamente lo que digo acá. La longitud del vector radial es R sin la flecha. Esto al final da mmg sobre R al cuadrado. Ojo, R nunca es 0 porque estamos tomando como dominio a todo R3 menos el 0. Entonces la norma nunca es 0. Listo, entonces la norma de ese señor de acá es el producto de las masas. Recuerden que estoy pensando esto como si tuviera una masa m minúscula en el punto de x, y, z y tengo la Tierra. Entonces la norma de ese señor de acá es el producto entre m minúscula, que es la masa que tengo allá en ese punto, por la masa de la Tierra, por una constante que para estos efectos de este ejemplo vamos a tomar como la constante gravitacional, no importa cuánto sea, sobre el radio al cuadrado. Este número de acá con seguridad sí lo han visto antes. ¿Dónde lo han visto? Producto de las masas por la constante sobre el radio al cuadrado. Lo han visto en el colegio y lo han visto en la universidad. ¿Esa no es la ley de gravitación, profe? La universal. Sí, es una de las leyes de Newton, ¿cierto? Me dice, la fuerza de atracción es una constante por el producto de las masas dividido por el cuadrado de la distancia. En otras palabras, la fuerza de atracción es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, ese señor de acá, ese vector de ahí, tiene como longitud esa fuerza. ¿En qué dirección apunta ese vector? Hagamos un dibujo a ver qué es lo que está pasando. Entonces, digamos que aquí yo tengo la Tierra, ¿sí? El planeta Tierra. Y tengo en el espacio exterior, por acá, a un punto X, Y, Z. Y aquí tengo una masa M puesta en ese punto. Entonces, fíjense, esto de acá es un vector que estamos obteniendo que tiene como norma o como longitud el producto de las masas por una constante sobre el radio al cuadrado. ¿Y hacia dónde apunta? ¿Sí? Este vector, ¿en qué dirección apunta? Fíjense, M minúscula, M mayúscula, G y R3 son números positivos. Y son números, son constantes. Con este menos quedan números negativos. Entonces, esto es un número negativo por el vector radial. O sea, es un número negativo por ese vector que tengo acá. O sea que la dirección de este vector de acá es contraria a la dirección del vector radial. O sea, apunta hacia acá. O sea, este vector de acá apunta hacia el centro de la Tierra, suponiendo que el centro de la Tierra es el origen, y tiene longitud el producto de las masas por una constante sobre R cuadrado. Si recuerdan un poco su curso de física, eso es precisamente lo que, a ver, ¿qué es lo que dice aquella ley de Newton? Dice que la fuerza, o no, ni siquiera hay que hablar de la ley de Newton. Este cuerpo de acá, la masa, ejerce sobre la masa que tengo acá en el punto exterior
una fuerza de longitud esta de acá, eso sí me lo da la ley de Newton, que apunta hacia ella, ¿cierto? La Tierra está jalando a aquella masa. La jala con esta fuerza. Si yo me parara como referencia acá, en el punto X, Y, Z, entonces el punto está jalando a la Tierra hacia acá. Pero si la referencia es la Tierra, entonces la Tierra está jalando al punto hacia acá. Entonces fíjense, ahora sí. Sobre cada punto M del espacio, yo tengo un vector que apunta hacia la Tierra y que tiene longitud la fuerza que me da la ley de Newton, o sea, el producto de las masas por la gravedad sobre R a la 3. Ese vector verde que tengo acá es lo que se va a conocer como campo gravitacional. ¿Por qué campo? Porque esto de acá es un campo, es una función que va de R3 a R3. ¿Sí? Él agarra el punto X, Y, Z y me devuelve un vector de R3, que es ese de acá. Es un vector que apunta hacia la Tierra y que tiene longitud la fuerza. Entonces es un campo que se llama campo gravitacional. Entonces el campo gravitacional es el campo que apunta hacia la Tierra y que tiene longitud la fuerza gravitacional. A eso es lo que se le llama el campo gravitacional. Entonces campo gravitacional es un ejemplo de campo vectorial que tiene una cierta particularidad que va a ser fundamental para nosotros. Y es que no solamente es un campo vectorial, sino que fue un campo vectorial que se obtuvo a partir de un gradiente. En realidad es igual a un gradiente. ¿Sí? Fue el gradiente de alguien. Gradiente de alguien. ¿Claro hasta acá o no? Sí, profe. Listo, entonces ya saben qué es el campo gravitacional. De nuevo, no importa no sé, si no les gusta o no les interesa la física, es solamente un ejemplo. Un ejemplo que no solamente creo que ilustra muy bien qué es un campo vectorial, sino que además motiva la siguiente definición. De hecho, antes de hacer la definición, hagamos otro ejemplo general. Ahora sí. O más que ejemplo, es una observación. Observe que si F va, digamos, de R3 o R2 a R, es un campo escalar, porque va a R, el gradiente, que es la derivada de F con respecto a X, la derivada de F con respecto a Y y la derivada de F con respecto a Z, es una función que va de R3 a R3, es decir, el gradiente es un campo vectorial. Siempre que yo tenga un campo escalar o una función de R3 a R o de R2 a R o de Rn a R, yo puedo armarme un campo vectorial simplemente tomando el gradiente. Ejemplo, pues acabamos de hacer uno. Tenía la función b igual a esto de acá, agarro su gradiente y su gradiente me devuelve un vector de R3. O sea, el gradiente es un campo vectorial.
Estoy agarrando un vector de R3 y me devuelve un vector de R3. O en otras palabras, o en otro contexto, a cada punto de R3 le pego una flecha de R3 o una flecha en el espacio. Eso es un campo vectorial. Ok. Listo. Entonces ahora sí, la definición. Importantísimo. Todo campo vectorial de la forma de esta forma de acá, o sea, todo campo vectorial que proviene de un gradiente se va a llamar de la manera obvia, campo vectorial gradiente. Entonces, por ejemplo, un primer ejemplo que ya hicimos es el campo gravitacional es un campo vectorial gradiente. Ya lo hicimos. Un segundo ejemplo. El campo F, o cambiamos el nombre, digamos G, de R2 a R2. Estaba por lo siguiente. Entonces G de XY va a ser 2X más Y, coma X. Es un campo vectorial gradiente. Pues ¿qué? ¿Por qué será que esto es un campo vectorial gradiente? Entonces, para que sea un campo vectorial gradiente, tengo que encontrarme una función f que vaya, en este caso, de R2 a R, y de tal forma que G sea el gradiente de f. ¿Será que la puedo encontrar? ¿Será que la pueden encontrar? Aquí toca medio tantear. Digo medio tantear porque en realidad no es tantear. Es derivar primero con respecto a X y después con respecto a Y. Perdón, integrar primero con respecto a X y después con respecto a Y. Pero uno la puede tantear, digamos. ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna? Quiero una función f tal que 2x más y sea la derivada de f con respecto a x y que x sea la derivada de f con respecto a y.
sería, uno podría hacer x a la 2 más xy y la otra simplemente xy. Pero ¿cómo así que la otra? Pues la otra por la otra componente de la función. Pero es que la función tiene una sola componente, porque es una función que va de R2 a R, la F. Ah, sí, sí. Entonces, la primera que dijiste sirve. La primera que nos dijiste, ¿cuál era? Repítela. X a la 2 más xy. Exacto. Pues f de xy igual a x a la 2 más xy. Borremos eso de acá. Cumple que, entonces la derivada o enseguida el gradiente de f en el punto xy es 2x más y. Y después, cuando derivo con respecto a y, solamente queda x. Y esto es g de x, y. Entonces, efectivamente, g viene dada por el gradiente de una cierta función. Esa función no es única, porque aquí yo puedo sumar, por ejemplo, 2 y sigue manteniéndose esta igualdad de abajo. O puedo sumar cualquier constante y se sigue manteniendo esa igualdad. Pero quedémonos con la primera, que es la más sencilla, porque no tiene constantes. Listo. Entonces eso es un campo vectorial gradiente. Es un campo vectorial que al mismo tiempo es el gradiente de alguien. En este curso, los campos vectoriales más importantes van a ser esos, los campos vectoriales gradientes. Sin embargo, no son los únicos que existen. Si uno puede construir campos vectoriales que no sean el gradiente de nadie. Listo. Ok, preguntas hasta acá. Bueno, entonces si no hay preguntas, ya dejamos por acá. Y recuerden que mañana a las 10 de la mañana hay asesoría por si quieren ir. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Listo, listo, con gusto. Entonces nos vemos. Profesor Orla, ¿se me escucha? Sí, sí. Profe, yo le iba a preguntar que con esta clase que acabamos de tener hoy, pues esta clase extra, ¿cuántas clases nos faltaría? Es que pues estoy viendo el calendario y creo que acabamos en octubre como 10, 15 y aún nos faltan 3 parciales. Y entonces pues, le iba a preguntar cómo iban a quedar las fechas. El último final es, perdón, la fecha de notas, de la entrega de notas, perdón, es a finales de octubre, ¿cierto? Sí, señor. Si nos hace falta el parcial 2, parcial 3 y el final. El parcial Sí, 3 y el final son pegados. Ah, el parcial 3 y el 4 son, ¿cómo así pegados, profe? O sea, Es que parcial 4 no hay, lo que hay es examen final. ¿Sí? Son 3 parciales y un final. Entonces el parcial 3 es al final del curso y el final también. O sea, entre el parcial 3 y el final no hay clases. ok, o sea, listo. Y eso sería como la diferencia entre el 3 y el 4 serían que como una semana o qué. Idealmente una semana, sí. Ah, bueno, profe. Ah, listo. Ok, ok. Gracias. Listo. Bueno, chao muchachos, hablamos mañana.